Hola amigos, saludos a todos de aquí desde México. Mi nombre es Evans Paulin, soy sastre profesional y diseñador, y en este video les voy a enseñar la manera correcta de tomar medidas para elaborar un trazo de pantalón, o saber mejor qué medidas tenemos para comprar uno, ¿no? O tal vez pedirlo a un sastre, o no sé, cualquier otra cosa que ustedes tengan en mente. Entonces, bueno, ese video les va a servir mucho porque es una manera muy exacta, muy precisa. Se pueden aplicar las líneas directas para trazarlas sobre la tela y no nos van a fallar, nos va a quedar un pantalón bien padre, ¿no? Entonces aquí tengo a mi amigo Alberto. Él va a ser como nuestro modelo ahorita para ver cómo se tiene que medir y todo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. La primera medida que vamos a tomar, por ejemplo, yo aquí tengo una lista de pantalón, ¿verdad? Entonces aquí dice cintura, luego cadera, contorno muslo, entrepierna, bajos, rodilla, tiro y largo, ¿sale? Entonces vamos a iniciar con la cintura. La cintura en un pantalón se mide siempre donde la persona use el pantalón. Es muy complicado cuando alguien te llega y te dice mídeme pero trae un pants, ¿sí? Porque muchas veces el pants lo tenemos más abajo, más arriba. Entonces vamos a medir la cintura. Como es mezclilla, queda muy bien. Lo tienes bien fajado, ¿verdad? Sí. Hay que pedirle a la persona que lo faje bien, que lo acomode donde lo tenga cómodo, porque luego hay veces que lo tenemos un poquito más abajo de lo normal, donde los usamos siempre. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a medir. Pasamos la cinta pegadito al pantalón, así, completamente pegado. Y esa medida es un poquito rara a todas las otras medidas, porque esa medida yo no la mido exacta ni floja, yo la mido justa. Vean, aprieto la cinta y la mido justa, y aquí tenemos 35 pulgadas y 3 cuartos, ¿sale? Ya la tomamos y apuntamos la medida: 35 pulgadas 3 cuartos. Siguiente medida, medimos contorno cadera. Medimos la parte más ancha, ¿sí? Si quieres, ponte así de lado. Ajá. Vean, así medimos la cadera, o sea, lo más ancho de la cadera. Y por ejemplo, aquí tenemos 40 pulgadas y media. ¿Sí? Ahí está. Apuntamos igual. Siguiente medida, medimos el contorno muslo. Esa medida se toma así. Lo más arriba que tenemos nuestro tiro, lo más arriba de la entrepierna, medimos la parte más ancha de la pierna aquí. También aquí, cuando toman esa medida, chequen bien que la cinta esté como paralela al piso, porque hay tal vez algunas personas que hagan esto. No, así no está bien. Necesitamos medir el contorno y más o menos la nivelamos que esté derechita. Entonces aquí tenemos 25 pulgadas. Siguiente medida, medimos la entrepierna. Y para hacer eso, lo que necesitamos hacer es pedirle a la persona que ponga las piernas a la altura de los hombros, como a lo ancho de los hombros, un poquito más cerrado. Voltea por mí. Ajá, gracias. Y empezamos a medir. Lo que hacemos, tomamos la cinta y la doblamos un poco para que no se caiga, ¿verdad? Para que quede más tiesa. Colocamos la cinta aquí pegando con el tiro, tomamos con otra mano, agarramos la cinta así, la pegamos a la pierna, así, y listo. Procedemos a medir hasta donde empieza la suela del zapato. En este caso tenemos tenis, por ejemplo aquí medimos, y tenemos entrepierna 31 pulgadas y media. Luego medimos lo que es la medida de bajos. Bajos quiere decir, vamos a medir la parte de aquí del contorno. Entonces aquí es muy bueno para saber cómo va a querer su pantalón. Recto, entubado, tal vez un corte más como acampanado, más amplio. ¿Cómo lo quieres? Recto. ¿Recto? Sí. Ok. ¿Podemos desdoblar? No, tú déjalo así. O tú nada más me dices ahorita. Por ejemplo, yo coloco la cinta y tú me dices. Ok, creo
Ahí está 16. bien, sí. ¿Sí? Entonces aquí podemos colocar la cinta y más o menos preguntarle si lo quiere más justa, más floja. Entonces aquí más o menos lo ubicamos, ¿no? Por ejemplo aquí, corte recto, vamos a dejarlo de 16 pulgadas. Bien, siguiente paso es, vamos a medir el contorno rodilla. Fíjense, para tomar la medida de contorno rodilla, vamos a medir aquí. Pero aquí es muy importante, si quieres apóyate en mí aquí, apóyate. Vamos a pedir que flexione su pierna, hacia atrás, levántala y flexiónala. Y vean, cuando hace esto, la cinta se expande, más, un poquito más. Y tenemos una medida de 19 pulgadas. Listo. 19 pulgadas, apuntamos, contorno rodilla 19. Y luego vamos a tomar la última medida que va a ser nuestro largo de pantalón. Un poquito de lado, ahí está, gracias. ¿Sí? El largo pantalón se mide a partir de donde está la pretina de pantalón, sobre la costura del costado más o menos, tomamos la medida. Medimos hasta donde empieza la suela del zapato. Y tenemos 40 pulgadas y un cuarto. Y apuntamos igual. Entonces, bueno, tenemos todas las medidas, ¿sale? Vamos a analizarlas bien. Entonces, medimos para nuestro pantalón: cintura 35 3/4, cadera 40 y medio, muslo 25, entrepierna 31 y medio, bajos 16, rodilla 19, largo 40 y medio. Y hay gente que mide el tiro. Yo el tiro no lo mido. Yo hago lo siguiente: lo que yo mido de entrepierna y lo que yo mido de largo total de pantalón, lo que hago es al largo total resto la entrepierna. Por ejemplo, la entrepierna tengo 31 y medio menos, o sea, 40 y medio de largo total menos 31 y medio de entrepierna. El resultado que me da siempre va a ser la medida del tiro, ¿sale? Es la medida del tiro. Hay otra cosita muy importante. Hay una cosa muy importante: la inclinación del tiro. ¿Sí? Esa medida podemos apuntar y poner la inclinación del tiro. Y bueno, ¿qué es eso de la inclinación del tiro? Ok, les voy a mostrar. Si nosotros checamos, por ejemplo, la inclinación del tiro, mucha gente, el pantalón cuando lo usan, el tiro delantero llega más abajo y el de atrás va como en subida hacia arriba. Esa es la inclinación del punto más alto de aquí, donde termina el tiro atrás, al punto donde queda el tiro adelante. Puede ser 1 pulgada, puede ser 1,5 pulgadas. ¿Cómo lo mido? Yo por lo regular tomo una regla y la coloco así. Por ejemplo, la parte de tiro trasero, y veo cuánto me queda aquí de distancia de la regla hasta donde inicia el tiro. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos 1 pulgada. Pero hay casos cuando la gente tiene como una pancita más grande, lo que sucede es que el tiro delantero se recorta mucho. Y si no lo hacemos más corto, aquí en esta parte del pantalón se hacen unos pliegues bien feos. Entonces, esa medida también hay que considerarla. Entre tiro delantero, tiro trasero y tiro delantero, ¿cuál es la diferencia? Si es 1 pulgada, 1,5, 1,25, 2 pulgadas. Y así lo que tengamos lo apuntamos. Ya tomamos todas las medidas de pantalón. Es igual la manera de cómo hay que tomarlas, es la manera correcta. Hay muchos sistemas de trazo de pantalón, muy pocos que sean realmente buenos. Entonces, como les mencioné, esas medidas tal como las tomamos podemos trazarlas sobre la tela y nos va a quedar súper bien, ¿sí? Igual, recomendable, como cualquier prenda, es probarla y después hacerle ajustes. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos pantalones, lo que hacemos es cortamos delantero y cortamos trasero y los hilvanamos y le cosemos la pretina, pero hilvanada. O sea, no la cosemos como tiene que ser, ¿no? Entonces vemos cómo queda el pantalón y si hay que recortar algo, ajustar la pierna o tal vez subir el tiro, recortar el tiro, cualquier cosa que se tiene que hacer, hacemos el ajuste. Entonces ya después sacamos bien el molde con el que se va a poder hacer 20, 30 pantalones la persona si los quiere, ¿no? Y entonces, bueno, espero igual que este video les sirva, ¿sí? Y
Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Saludos a todos.